Hola posturales, ¿cómo están? Estamos aquí sentados con Noel Jiménez, responsable de Indiva desde hace más de 10 años. Indiva es una marca que tiene 40 años de experiencia, nace en Barcelona y tiene una gran trayectoria y sobre todo una gran responsabilidad de cara a la investigación y al desarrollo de tecnología para poder mejorar la salud de las personas. Y nosotros tenemos obviamente Indiva en postural y siempre explicamos a los pacientes curiosos, porque la gente quiere aprender cada vez más qué es lo que le estás aplicando. Pero Noel, yo le voy a hacer la pregunta como si yo fuese paciente. Entonces, Noel, la pregunta es, ¿qué tiene Indiva que la hace tan particular? Esos 448 hercios, ¿por qué son 448 hercios y qué es ese número? Bueno, lo primero, gracias por estar aquí de nuevo y por confiar en nosotros. Indiva es especial, pienso, por una razón muy importante. No es solo una máquina, como bien decías, hace 40 años que se inició todo esto. Se inició fruto de una casualidad, desarrollando un electrobisturí, pues el fundador se dio cuenta de que el paso de la corriente en un tejido a una velocidad determinada, que es la frecuencia en sí, este número es la velocidad a la que circula la corriente eléctrica por un tejido entre dos puntos. A una velocidad determinada, el tejido respondía de una manera muy determinada. Es decir, 448 en nuestro caso es un número mágico porque es la velocidad, es la frecuencia a la que trabaja nuestro sistema, nuestra máquina, y lo que proporciona, y la parte buena es que demostrado clínica y científicamente con muchos estudios publicados, lo que proporciona es que la corriente eléctrica a 448 kHz interactúa con la membrana celular de tal manera que existe una comunicación con las proteínas, con las puertas de acceso, con los receptores de la membrana que protege el núcleo de la célula, y que a 448 kHz entiende y comprende que no hay un daño hacia la célula, con lo cual promueve este intercambio de cargas eléctricas con el interior de la célula. ¿Qué ocurre? Nosotros depositamos una energía en un tejido con el electrodo, hay una placa de retorno en otro lugar del cuerpo, entonces la corriente eléctrica fluye desde el electrodo hasta la placa de retorno en todos los tejidos que se crucen por el camino. Todos los tejidos están compuestos por células. Estas células reciben esta información eléctrica se produce una comunicación con esta membrana celular y la carga eléctrica, los iones positivos y negativos, entran en las células de tal manera que la célula busca este reequilibrio eléctrico que necesita para funcionar bien. Cuando una célula funciona bien, lo que ocurre es que demanda oxígeno, nutrientes, aminoácidos, es decir, se alimenta. Esta alimentación principalmente viene vía sanguínea. Cuando nosotros conseguimos esta comunicación, al final lo que estamos promocionando, lo que estamos consiguiendo, es que haya un flujo sanguíneo a las células, a esos tejidos. Este flujo sanguíneo es vida, es nutrientes, es oxígeno, es hidratar ese tejido. Estamos haciendo que el tejido recobre su nivel metabólico adecuado. Todo esto es más maravilloso todavía cuando eres capaz de hacerlo sin aumentar la temperatura del tejido. Esa es una de las magias de Indiva y esa es una de las magias de la 448, porque a otras frecuencias, a otras velocidades eléctricas, la intensidad eléctrica es tan grande que la célula se protege, la membrana bloquea y no hay un intercambio celular, y lo que se provoca es una fricción iónica que hace aumentar la temperatura del tejido. Por eso no todas las radiofrecuencias son iguales, por eso a otras velocidades o frecuencias lo único que haces es poner más temperatura en el tejido, con lo cual es bueno para algunos procedimientos, para algunos protocolos, pero sobre todo es inviable proceder de esta manera a un aumento de temperatura con protocolos o con situaciones o con abordajes que requiere subtermia, que hay una inflamación, un edema, un hematoma, donde hay una situación donde hay un tejido dañado. Si tú pones calor vas a hacer más daño. Entonces no podrías trabajar con radiofrecuencia, pero puedes trabajar con Indiva porque puedes hacer este flujo eléctrico sin aumentar la temperatura del tejido. Esto se llama subtermia. Bueno, todo esto hace que, por ejemplo, te puedas producir un esguince de tobillo, te esté inflamado y que Indiva pueda trabajar allí sin ningún inconveniente, sin seguir produciendo inflamación, que sería el calor que podría desprender cualquier otro equipo de cualquier otra marca. Lo importante es saber que esos 448 hercios están allí y lo que tengo entendido es que Indiva es constante, mantiene eso y lo que yo tenía entendido es que es muy difícil mantener esos hercios, que otros equipos van 80 por encima, 80 por debajo, varían en esa onda, pero es que Indiva está muy concreta. ¿Cómo lo logran esto?
Bueno, parte del secreto de la tecnología Indiva ya no solo es haber descubierto y haber podido demostrar clínicamente que esta frecuencia, es decir, esta velocidad funciona muy bien y se comunica con las células, sino que además pues hemos conseguido, después de mucho esfuerzo y muchos años, hemos conseguido estabilizar la precisión de la corriente eléctrica. Es decir, habitualmente la onda de la electricidad en prácticamente todos los dispositivos tiene una oscilación, una horquilla, como bien decías, más o menos 80, equivale a que normalmente los aparatos tienen una amplitud de más o menos 20%. Es decir, el que dice que trabaja a 448, por ejemplo, y tiene un rango de amplitud del 20%, pues está entregando energía no a 448, está entregando a 360, a 448 o a 550. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú liberas energía a un tejido con tan diferente oscilación de velocidad eléctrica, es inviable poder estimular ese tejido. La célula no va a responder porque la célula no está entendiendo la velocidad eléctrica a la que le estás sometiendo. De tal manera que se producen otras reacciones, pero no las reacciones que acabo de explicar con Indiva. No quiere decir que sea mala o buena, se producen otras reacciones. Frecuentemente lo que ocurre es que esas reacciones provocan fricción iónica, con lo cual provocan aumento de temperatura. Suele pasar eso. ¿Qué ocurre con Indiva? Que hemos conseguido una estabilidad de más 1 menos 1 kHz. Es decir, nosotros entregamos certificadamente 448, con un delay únicamente de 1 kHz, es decir, 447 o 449. Este es el rango de error que puede asegurar Indiva, que es absolutamente fuera del marco de cualquier otra radiofrecuencia en el mundo. Muy bien. La verdad que esto es como si viviésemos en un edificio de 10 pisos y yo viva en el quinto, ¿sí? Y a veces, si fuese con otro equipo, a veces me meto en el 10 en la casa del vecino, a veces me meto en el 1. Claro, capaz que me deja pasar ahí el día y comer y dormir, como hacen las células, pero que no es lo mismo en el quinto en mi casa. Entonces es muy importante de poder transmitir a la gente a la gente que no entendemos del cuerpo, de los equipos que me están aplicando, entender que el hecho de dar una potencia concreta es hacer que la célula trabaje en su propia casa, que trabaje en su propio equilibrio o en su propia comodidad, ¿sí? Que no es lo mismo un espectro, y por eso Indiva tiene muchos estudios y lleva muchísimos años invirtiendo en estudios, y lo más importante es que invierte tiempo y dedicación en formar a fisioterapeutas que luego atendemos obviamente a todos los pacientes en nuestras clínicas, así que eso es lo más importante. Y bueno, desde ya muchísimas gracias, Noel, por este espacio. Estamos aquí en FisioExpo 2023 y bueno, gracias por habernos escuchado. Gracias a todos. Muchas gracias.